Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con bucles en C. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como datos el peso, la altura y el género de n personas que pertenecen a un estado de un país, obtengamos el promedio del peso y el promedio de la altura tanto de la población masculina como la de la población femenina. Entonces lo primero que yo voy a hacer es pedir al usuario que me diga cuántas personas vamos a evaluar. Para eso voy a crear una variable de tipo entero que se llama n. En esa variable estará ese número de personas. Y con un printf vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de personas a evaluar. Dos puntos. Y vamos a colocar un punto y coma para cerrar esta línea. Luego con un scanf vamos a leer ese dato de tipo entero. Entonces usamos el símbolo de porcentaje y la letra D. Dentro de estas comillas separamos por una coma, usamos el símbolo de ampersand y colocamos la variable que queremos, en la que queremos que se guarde la información, que será la variable n. Ahora, vamos a tener una cantidad n de personas y para cada persona necesitamos preguntar si es hombre y si es mujer, y para cada persona luego vamos a preguntar el peso y la altura. Para poder hacer esto de manera cíclica, lo que vamos a hacer es el uso de un bucle for, por lo que yo voy a iniciar una variable de tipo entero también acá que se va a llamar i y esa va a ser la variable iteradora de mi bucle for. Entonces, vamos a crear el bucle for, vamos a inicializar esa variable en 1 y vamos a llegar hasta que i sea menor o igual a n, subiendo de a una unidad. Esto lo que va a hacer es que es sencillamente como un contador que va a ir pasando de persona en persona hasta que lleguemos a la persona número n. Y para cada persona vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Primero vamos a preguntarle el género. El género va a ser una letra que él puede ingresar, puede ser la M o puede ser la F. M para masculino, F para femenino. Y para eso necesitamos crear una variable de tipo carácter o char que vamos a llamar género. Entonces lo que voy a colocar acá es un printf que le va a pedir al usuario que ingrese. Voy a colocar un salto de línea también. Ingrese el género de la persona. Pero aquí voy a especificar que puede ingresar la M o que puede ingresar la F, de esta manera. Y con un scanf vamos a leer ese dato que es de carácter y es solamente un carácter. Es importante que hagamos este espacio y ahí sí coloquemos el símbolo de porcentaje y la C para evitar un espacio que crea automáticamente C y que no nos va a permitir leer la variable correctamente. Entonces usamos un espacio, la letra C, el porcentaje de la letra C y luego decimos que queremos leer ese género en la variable género. Y ahora tenemos tres opciones, que el género sea M, que el género sea F o que haya ingresado otra letra. Entonces, para el primer caso, si el género es exactamente igual a la letra M, o también puede ser minúscula, ¿no? Si el género fuera igual a la letra M minúscula, entonces aquí adentro vamos a programar lo que vamos a pedirle a la persona que sabemos que ya es de género masculino. En cualquier otro caso, si el género es exactamente igual a F, para femenino, o el género es exactamente igual a F minúscula, entonces aquí vamos a programar para las mujeres. Pero en cualquier otro caso, si no llega a ser ni la M ni la F, yo de una vez voy a imprimir un mensaje de error con un salto de línea que diga que el dato no fue procesado, algo así como dato no procesado, el género es incorrecto. De manera que sepa que este dato no se va a procesar, pero se va a seguir con el resto de datos. Ahora sí, vamos a ver qué hacemos cuando es hombre o cuando el género es masculino. Primero vamos a pedirle que ingrese el peso y luego le vamos a pedir que ingrese la altura. Para eso vamos a crear también algunas variables que van a tener el peso y la altura. Entonces, esta la voy a crear acá, de tipo flotante, peso y altura. Aquí entonces vamos a pedir con un printf y con un salto de línea para que se vea bien que ingrese el peso, dos puntos, cerramos con un punto y coma y con scanf leemos ese valor que es de tipo flotante, por eso usamos el símbolo de porcentaje y la letra F y lo vamos a leer en la variable peso. Perfecto. Ahora, yo lo que tengo que hacer con este peso es sumárselo a una variable que vaya guardando todo el peso o todos los pesos de todas las personas que son masculinas, porque al final con eso voy a hacer el promedio. Entonces, voy a necesitar algunas variables extra. Una variable se va a llamar, también va a ser de tipo flotante y va a ser el peso de los hombres. Esta la voy a inicializar en 0 porque va a ser un contador y yo le voy a ir agregando información cada vez que haya un registro de un hombre. También para la altura, entonces altura hombres va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
justo ahora que acabo de recibir el peso de una persona de género masculino, lo que voy a colocar o lo que voy a decir es que el peso hombres, la variable peso hombres que originalmente vale 0, le voy a sumar lo que acaban de ingresar en la variable peso. Entonces con el símbolo de más igual podemos incrementar esta variable de peso hombres. Todo esto lo voy a copiar para la parte de la altura para que no se haga muy extenso. Entonces ingrese la altura, lo vamos a guardar en la variable altura y luego a la altura de los hombres le vamos a sumar lo que acaban de ingresar en la variable altura. Entonces se va a ir como sumando y para todas las personas que sean de género masculino se va a ir guardando todos los pesos y alturas sumados en estas dos variables. Pero para generar un promedio necesito tener el peso total y la altura total de todos los hombres, pero también necesito saber cuántos hombres hemos registrado. Por eso voy a crear una variable de tipo entero que se llame cantidad hombres. Y entonces lo que vamos a hacer con la variable de cantidad hombres es que vamos a registrar cuántos hombres tenemos. Entonces cantidad hombres va a ser igual a 0 al principio. Lo que vamos a hacer es que si ya ingresamos el peso y la altura de un hombre, a la variable cantidad hombres le vamos a sumar una unidad con este más, para que entonces digamos que ya registramos un hombre más. Si al principio no había hombres, aquí ya se generó el primero, entonces se queda con 1 y así va a ir sumando cada que estemos en esta condición de que el género sea masculino. Ahora, lo que vamos a hacer es replicar lo mismo para las mujeres, entonces voy a copiar todo esto, lo voy a colocar acá. Y ya no vamos a estar utilizando peso hombres, sino peso mujeres. Yo sé que no he creado la variable, pero en un momento lo hacemos. Altura mujeres y cantidad mujeres. De manera que aquí arriba lo que voy a hacer es copiar estas variables, las voy a pegar aquí abajo y vamos a crear entonces peso mujeres, que empiece en 0, altura mujeres, que también empiece en 0, y cantidad mujeres, que también va a empezar en 0, y se va a ir sumando la información cada vez que entran por esta condicional. Luego lo que vamos a hacer es, la siguiente parte del programa, que es ya dar los resultados. Entonces, yo necesito el promedio del peso de los hombres, el promedio de la altura de los hombres e igual para las mujeres. Esas son variables de tipo flotante que también tengo que crear. Entonces voy a crear unas variables de tipo flotante que se llamen promedio peso H para los hombres. Voy a crear otra que se llame promedio altura H para los hombres también. Promedio, bueno, esto lo voy a copiar que me queda un poco más sencillo. Solo le cambiamos aquí F para mujeres y F para mujeres en peso y altura. Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. No puedo hacer o calcular el promedio de hombres y mujeres si antes no estoy seguro que al menos sí se ingresó el dato de un hombre o al menos el dato de una mujer. Entonces, ya después de haber recorrido todo el ciclo for y haber recibido todos los datos que terminan en este corchete, voy a hacer una condicional y voy a decir que si la cantidad de hombres es mayor a 0, entonces eso significa que sí voy a poder calcular un promedio. Si no, pues no tendría sentido. Ahora, lo que voy a hacer es que el promedio del peso de los hombres es igual al peso total de los hombres, que está en la variable peso hombres, sobre la cantidad de hombres. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que cantidad de hombres eso es una variable de tipo entero y cuando yo haga esta división puede que no me dé un número correcto. Lo que voy a hacer es asegurarme que voy a cambiar a tipo flotante con esta función float lo que tenemos aquí en este otro paréntesis, que sería la cantidad de hombres. Entonces solamente me estoy asegurando de cambiarlo a flotante para hacer la división correctamente y ya tenemos el peso promedio de los hombres. Ahora vamos a hacer promedio altura H, que es igual a la altura de todos los hombres, que está en la variable altura de hombres, sobre el valor flotante de la cantidad de hombres. Y lo cerramos con un punto y coma. Entonces esto se está haciendo en caso de que la cantidad de hombres sea 0. Vamos a hacer un else, me parece pertinente, en el que si llega a ser 0 el número, pues entonces vamos a sencillamente decir que el promedio de peso es 0 y el promedio de altura es 0 porque no hay datos. Ahora voy a copiar esto aquí abajo y voy a hacer exactamente lo mismo para las mujeres. Entonces, primero tengo que evaluar si la cantidad de mujeres es mayor a 0. Entonces acá tenemos la variable cantidad mujeres. Y luego todo esto pues va a ser lo mismo, pero para las variables de las mujeres. Ya no es peso hombres, sino peso mujeres. Voy a copiar esta palabra mujeres sobre la cantidad de mujeres. Luego la altura H se va a convertir en altura M. Cambiamos estos hombres por mujeres y estos hombres por mujeres. Y si no, pues sencillamente decimos que es 0 aquí abajo.
Finalmente vamos a ver cómo se puede imprimir la información por pantalla de manera ordenada. Vamos a imprimirla con saltos de línea para que se vean bien y vamos a empezar diciendo que el promedio de peso de los hombres fue de 2 puntos y aquí vamos a colocar una variable de tipo flotante que va a ser precisamente la del promedio con 2 decimales. Entonces colocamos este punto 2 ahí. Colocamos una coma y la variable que quiero imprimir es el promedio de peso de los hombres. Cerramos con un punto y coma. Ahora vamos a hacer el promedio de peso de las mujeres. Entonces, el promedio de peso de las mujeres fue de, y aquí vamos a imprimir promedio peso M para las mujeres. Luego voy a copiar todo esto. Vamos a decir que el promedio de altura de los hombres fue de, aquí colocamos promedio altura. Y luego que el promedio de altura de las mujeres va a ser esto, pero la variable promedio a altura, que son las que calculamos acá. Ahora vamos a correr el programa, voy a tratar de generar algunos errores. Por ejemplo, aquí hay un error que es colocar un punto y coma entre variables. Es un error que se puede solucionar convirtiéndolo en coma. De esta manera, vamos a ver si hay otro error en el programa como tal. Aquí el promedio peso M no está declarado. A ver, vamos a ver si no la declaramos. Es promedio peso F, no M. Entonces, claro, vamos a cambiar estas variables. Esto es un pequeño error de que no me acordé bien cómo se llamaban las variables. Entonces, en vez de M es F. Vamos a ver qué más pudo haber pasado o si ya se va a ejecutar correctamente. Vamos a ingresar la cantidad de personas a evaluar. Entonces, vamos a evaluar 5 personas. La primera vamos a decir que es F. El peso, no sé, 70 y la altura 170. Luego vamos a colocar una letra que no sea correspondiente, la letra K. Me dice que dato no procesado, el género es incorrecto, lo cual está bien. Luego una masculina, el peso va a ser 80 y altura 170. Luego otra femenina, peso 60 y altura 150. Y otra masculina que va a tener peso 150 y altura 180. Entonces me dice que el promedio del peso de los hombres es este, el de las mujeres es este, el de la altura de los hombres es este y la altura de las mujeres es este. Por lo que podemos decir que el programa está funcionando correctamente. Les recuerdo que este código lo pueden descargar de mi página web programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.